Competencias didácticas. Competencias. Capacidad adquirida que se expresa en habilidades de orden intelectual, destrezas psicomotoras o de carácter afectivo. Capacidad compleja que posee diferentes grados de integración y se ponen de manifiesto una gran variedad de situaciones correspondientes a los diversos ámbitos de la vida humana, personal y social, siendo expresión los distintos grados de desarrollo personal y participación activa en los procesos sociales. El término competencia proviene pues de la palabra competere, que quiere decir pertenecer, incumbir, comprometerse con algo. Quiere decir te compete, es responsable de algo. Una definición prosaica puede ser pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en el asunto determinado. El concepto de competencias didácticas tiene una larga data, ha sido una suma de aportes a la vez de la historia, no ha surgido por generación espontánea. El concepto de competencia didáctica se ha ido formando a partir de diferentes aportes, disciplinas y movimientos sociales. Desde la filosofía se inicia a partir de interrogarse sobre el saber y la realidad relacionada con temas y conceptos. En Protágoras hay una invitación a la controversia en tanto la medida del ser y del no ser. Es decidido a partir del debate. Aristóteles propone el concepto de potencia y acto. Las personas poseen una potencia, facultad, y ésta se expresa en actos. Noam Chomsky plantea la idea de la competencia lingüística. Esta competencia da cuenta de la manera como los seres humanos se apropian del lenguaje y lo emplean para comunicarse. El conocimiento de las reglas y los principios abstractos que regulan el sistema lingüístico. Delgims desarrolló el concepto de competencia comunicativa. Una persona competente en el lenguaje es aquella que lo emplea para integrarse con los otros, entendiendo y haciéndose entender. Wittgenstein aporta a las competencias el concepto de juego del lenguaje, donde el significado es producto del uso del lenguaje dentro de un contexto o forma de vida. Las reglas no son individuales, sino reglas a priori, sino que tienen un contexto social. Habermas nos habla de la competencia interactiva. El significado no es algo preestablecido, sino que se está determinando por la interacción. El sociólogo Eliseo Verón desarrolla el concepto de competencia ideológica. Es el conjunto de maneras específicas de realizar, seleccionar y organizar un determinado discurso. Dentro de los escenarios iniciales tenemos al escenario de los cambios en el mundo laboral. En este paradigma de gestión empresarial es esencial que se lleven a cabo procesos de capacitación para que los obreros y empleados incrementen sus competencias. Surgió a raíz del requerimiento en las empresas de promover el aprendizaje organizacional, la competencia y la movilidad laboral. Desde el escenario de la educación para el trabajo aparece el concepto de competencias laborales. Una persona debe estar preparada para realizar una función y contribuir al mecanismo productivo social. Desde el escenario, desde la psicología cognitiva, aparece el concepto de competencias cognitivas, referidas a procesos mediante los cuales se procesa la información acorde con las demandas del entorno, poniéndose en acción esquemas cognitivos, técnicas y estrategias, lo cual permite al ser humano conocer, percibir, explicar, comprender y interpretar la realidad. Existen 3 líneas de investigación: la teoría de la movilidad cognitiva, la teoría de las inteligencias múltiples y la enseñanza para la comprensión. Desde el escenario de la psicología laboral,
Las competencias se relacionan más con el desempeño en tareas laborales y tiene como referencia a aquellos empleados que son particularmente exitosos frente a quienes tienen un rendimiento académico. Desde los aportes de la educación formal, el concepto de competencias llegó a la educación formal básica en el campo del lenguaje a partir de la competencia lingüística y la competencia comunicativa, los cuales apuntan a asumir este estudio de la lengua y de la comunicación humana más allá de la transmisión de reglas y memorización de significados y de palabras. En suma, podemos decir que la filosofía griega contribuye al concepto de conocimiento, el ser y potencia, desde la lingüística, la competencia lingüística, la competencia comunicativa, desde la filosofía y la sociología, el concepto de juego de lenguaje, la competencia interactiva, desde el cambio del mundo laboral, las competencias laborales, desde la educación para el trabajo, las normas de competencia laboral, desde la psicología cognitiva, los componentes cognitivos, las inteligencias múltiples, desde la psicología laboral, las competencias esenciales, y la educación formal nos aporta las competencias básicas que aún ahora se menciona y se va trabajando con bastante frecuencia. ¿Qué son las competencias? Las competencias son capacidades o habilidades para efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas, de forma eficaz en un contexto determinado, siendo para ello necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada. En el ámbito de las definiciones encontramos dos fuentes principales: la competencia definida desde el mundo del trabajo. Aquí se concibe como una capacidad que solo se puede desplegar en una situación de trabajo. Este despliegue tiene sus reglas, procedimientos, instrumentos y consecuencias. Y la competencia definida desde el mundo de la educación, en las escuelas y universidades, el concepto parece responder a la misma idea básica, pero se acepta que su demostración se lleva a cabo en situaciones de evaluación educativa. El enfoque por competencias no tiene sus orígenes en el medio educativo, sino que surge en el sector productivo, concretamente en el ámbito de la capacitación. La finalidad que tuvo en sus inicios fue hacer más eficientes las actividades realizadas por los trabajadores. Por ello fue necesario identificar en su primer momento cuáles eran sus funciones que debían desempeñar los empleados de un área o rama productiva específica. Es decir, el punto de partida fue identificar cuáles eran los conocimientos, habilidades y actitudes. La idea de origen estaba vinculada con dos situaciones concretas: garantizar la eficiencia en el trabajo realizado y garantizar la movilidad de los trabajadores. El enfoque por competencias se plantea como alternativa para el diseño curricular y para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Dentro de un sustento constructivista, se considera el desarrollo de competencias como un saber hacer en la práctica, pero motivado en un aprendizaje significativo, que se transfiere a situaciones de la vida real y que implica la resolución de problemas. El concepto de competencia en educación resulta de las nuevas tendencias y teorías de la cognición y básicamente significa saberes en ejecución. Todo proceso de conocer se traduce en un saber, por lo que competencia y saber son recíprocos. La educación basada en competencias es un enfoque sistemático del conocer y del desarrollo de habilidades. Se describe como resultado de lo que el alumno está capacitado de desempeñar o producir al finalizar una etapa. La educación basada en competencias se concentra en conocimientos, habilidades, actitudes inherentes a una competencia, actitudes o comportamientos que respondan a la disciplina y a los valores. La evaluación de los logros se da mediante una demostración del desempeño o elaboración del producto.
Principales representantes. Dentro de los principales representantes de la competencia de la educación tenemos a Noam Crosby en 1965, en 1973 a David McClelland, en 1996 a Andrew Gonzi, en 2005 tenemos a Edgar Morin, 2007 a Joan Rule y en 2010 a Sergio Tobón. Dentro de la línea de tiempo de competencia también encontramos algunas instituciones. Dentro de ellas tenemos la UNESCO, la OCDE, la UE y el SINDA. En lo que refiere a la biografía, algunos datos importantes. Nace en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928. El padre y la madre de Noam Crosby eran destacados profesores de hebreo. A partir de los 12 años, Crosby concurrió a una escuela progresista experimental sin grados. A los 12 años escribió una historia de la Guerra Civil Española que en realidad era un lamento por el surgimiento del fascismo. Noam visitaba a menudo a un tío que vendía revistas, donde participaba en animadas discusiones sobre temas de la política. La noción de competencia. Noam Chomsky en 1965 introduce el concepto de competencias en el ámbito de la educación. A partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación. La educación basada en competencias se centra en las necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno llegue a utilizar las habilidades señaladas por el mundo laboral. Distingue competencias cognitivas, afectivas, intencionales y comportamentales. Conclusiones. Aprender a conocer, adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender a ser para influir en su propio entorno, aprender a convivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas, aprender a ser, integra elementos de aprender a ser, conocer y convivir juntos. Las competencias es la posibilidad de hacer bien, muy bien, las cosas en un determinado contexto a partir de una serie de características, de cualidad, habilidades que tenga una persona. Una serie de habilidades que articuladas permiten a una persona ser exitosa, que combina conocimientos, habilidades y actitudes. Una persona es capaz cuando es capaz de hacer ese trabajo bien hecho. La demostración de esa capacidad de hacer algo bien hecho, la competencia de esa demostración, la capacidad, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Las competencias trabajan en el lado valorativo. Es el nuevo aporte que aún está en boga en la educación y mucho más en la educación superior.